Vale, pues buenas tardes a todos. Nos hemos reunido aquí unos cuantos deseosos de saber lo que es investigación para preguntarle a otros tantos que saben mucho sobre esto, para aclarar sobre todo términos. ¿Qué es investigación? Va entrando gente, Danolo. Otras cosas que he visto que, por ejemplo, y me estoy acordando de Dani Turienzo, por ejemplo, puede un maestro investigar. Eh, Existe por ahí la investigación-acción. Y creo que hay una variedad importante de términos que deberíamos aclarar. Espero que esta sea la primera de varios, o el primero de varios encuentros que podamos hacer, que vayamos aclarando términos, que aprendamos sobre todo los distintos componentes de la comunidad educativa, qué términos existen, y contamos pues con varios investigadores que cada uno en su campo conoce los diferentes términos, por lo menos la parte que a ellos le tocan. Si os parece, cada uno os vais presentando y decís un poco lo que habéis hecho o la parte de investigación que soléis hacer. Y a partir de ahí, pues nosotros vamos preguntando o tocamos un tema y vamos aparcando ciertos temas para otros momentos, como vayamos viendo. Yo intento ir anotando pues, las dudas que surjan en el chat o términos que consideremos que se pueden dejar aparcados o concretarlos ahora y vamos hablando a ver cómo sale esto. ¿Quién empieza? Pues yo misma. Mariana. Bueno, pues saludos a todos y a todas y bueno, creo que estoy muy contenta de estar aquí porque es verdad que todo el debate que se ha generado en torno a la educación basada en la evidencia, la investigación educativa, etcétera, creo que es muy difícil. De hecho, creo que uno de los problemas que tiene ese debate es que le afecta la misma polarización que está pasando en el resto de la sociedad y parece que o estás a favor de la educación basada en la evidencia o estás en contra de lo que es investigar en educación, ¿no? Y que eres casi una magufada que te impide valorar científicamente. A ver, bueno, yo soy investigadora, mi ámbito de trabajo es tecnología educativa. Creo que es también importante decir que en el ámbito universitario, por lo menos mi experiencia, es que es fundamental estar en un grupo de investigación. Uno no investiga solo. El grupo de investigación de tecnología educativa en el que yo estoy a mí me ha aportado muchísimo. Y yo he tenido la suerte en mi formación de tener asignaturas de métodos de investigación que en su momento me dieron algún que otro quebradero de cabeza, pero que me permitieron entender un poquito lo que es investigar y lo que es evidencia. Entonces, yo tengo un artículo en el diario La Educación que publiqué cuando salió todo esto, donde trato de explicar y pongo el ejemplo de ese famoso meme de a quién no le va a gustar un imperio romano, ¿no? A quién no le va a gustar una evidencia en la educación. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que necesitamos recetas. Necesitamos que alguien nos dé un marco seguro en el que movernos y nos dé unas instrucciones de lo que queremos hacer. Pero eso es peligroso, primero porque se asume un rol de docente como que aplica recetas, ¿no? Que le dicen desde arriba, y otro porque una cosa es la evidencia y otra cosa es la investigación basada en la evidencia. La investigación basada en la evidencia es un movimiento que se enfoca en una manera de pensar. Porque lo primero que te enseñan cuando entras en una carrera de educación, y actualmente afortunadamente se le está dando cada vez más importancia al rol de docente como investigador, es que en educación hay distintos paradigmas. Y los paradigmas no son distintas maneras de investigar, sino distintas formas de ver las cosas. Es como si te pusieras distintas gafas. Entonces, en educación, como es una ciencia social y no es un laboratorio en el que podamos controlar todos los variables, todos los paradigmas son necesarios, todos son igual de útiles y no hay uno más científico que otro. Porque haya un número por delante no significa que ese hallazgo sea más valioso o que esa sea una evidencia y que un testimonio interpretativo o una entrevista en la que se sacan unas conclusiones no sea una evidencia igual de válida. Entonces, creo que lo primero que hay que diferenciar es la evidencia, que evidencia hay en todos los enfoques, y otra cosa es la investigación basada en la evidencia como movimiento, que dentro de la investigación basada en la evidencia tampoco es que todo el mundo sea un ente maligno que quiera acabar con la educación, sino que hay una visión de ver la educación y a veces no hay otra porque no hay mucha conciencia de que existen otras y hay desconocimiento. Yo tengo que decir que mi tesis fue un enfoque cuasi experimental, fue un enfoque experimental de medidas repetidas, pero
A partir de ahí he podido trabajar en distintos enfoques, en estudio de caso. Ahora en tecnología educativa trabajamos mucho en la investigación basada en el diseño, que es un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, y que lo que parte es un enfoque de un autor que se llama Rips, y lo que trata es de hacer un análisis de necesidades y de diseñar recursos, iniciativas, propuestas e ir validándolas, poniéndolas en marcha, ¿no? con los agentes educativos. Y ahora mismo sabemos que es una de las cosas que tiene muchísima valía, porque en educación es muy complejo tener recetas que sirvan para todos los contextos, ¿no? Entonces, cuando cuestionamos el modelo de educación basada en la evidencia, no cuestionamos ni a la gente que lo defiende con buena fe, ni a ese modelo de investigar, porque yo misma lo he aplicado. Lo que critico es que se considere que esa es la única manera y la más científica, y que el contexto es algo que va después. Es decir, yo te doy el dato y luego tú te lo llevas a tu contexto. No, no, señores, es que el propio contexto está influyendo en el enfoque que ustedes están teniendo. Además, estos modelos se caracterizan por tratar de medir cosas como la inteligencia, el aprendizaje, cuando ni siquiera tenemos consenso en ciencias sociales y en psicología sobre qué es aprender, sobre qué es enseñar. ¿Significa eso que hay cosas que no se pueden investigar? No. Significa que una cosa es investigar y otra cosa es cómo interpretamos los datos y cómo queremos transferir esos datos. Y eso es lo que yo personalmente cuestiono, ese enfoque de transferencia, de asumir que hay cosas que son así y que es un enfoque muy biologicista que no entiende que no podemos aplicar recetas porque hay un contexto, hay un sistema que influye directamente en cómo se investiga. Y esa es la perspectiva que he tratado de resumir. Espero que se haya entendido. Seguro mis compañeros pueden aportar muchísimo más. Pues es que ya creo que con todo lo que tú has dicho podríamos estar el resto de la tarde y otras hablando de todo lo que ha salido. Por ejemplo, has hablado de cuantitativa y de cualitativa. ¿Hablamos de eso o lo dejamos para otro día y terminar? O cuando has dicho hay que acordar lo que es aprendizaje, porque, claro, si yo entiendo que el aprendizaje es coges este tema 13, te lo aprendes de memoria y lo reproduces, y hay gente que dice, no, es que haciéndolo así, de esta forma, resulta mejor. Claro, pero es que posiblemente la concepción que yo tengo de aprendizaje no es esa, o de lo que debe ser la enseñanza. Entonces, ¿qué hacemos? Aclaramos todos estos términos, vemos que debería ser o cuándo utilizar la cuantitativa y la cualitativa, o bueno, seguir hablando cada uno. Lo voy a resumir. Hola, bueno, yo soy Vicente García, soy profe en Magisterio de la Universidad de Valencia, hace ya 18 años, asociado y yo también, pues lo mismo, soy investigador, tengo mi doctorado, pues sobre todo en cuestiones de institucional, de cómo ha funcionado el instituto, los departamentos de didáctica específica y en concreto didáctica de la lengua, y lo enfoco desde la rendición de cuentas y lo que es la evaluación educativa, que suena un poco extraño, porque es una tesis bastante confusa en ella misma, porque mezcla un poco, pues, hablando al hilo de lo que comenta Maye, pues mezclo un poco mi historia de vida, las experiencias, la investigación que leo, los métodos científicos, los métodos cuantitativos, cualitativos. Y sobre lo que decías tú de cuantitativo o cualitativo, o lo de medir que decía Maye. Hay una máxima que la vi en una charla TED, pero que después esto se puede ver perfectamente en los manuales de métodos. You get what you screen for. Es decir, o sea, tú obtienes lo que buscas, lo que intentas medir. Es decir, hay también otro ejemplo que es bastante famoso en física, es que cuando mides una mesa, ¿estás midiendo la mesa o la regla? Ojo, ¿eh? Estás midiendo la mesa o la regla, es decir, tú estás utilizando una unidad de medida. O sea, el hecho de elegir una determinada unidad de medida es una decisión. ¿Significa que esa medida es universal? No, la has elegido tú. Tiene que haber un consenso en el que tú hayas elegido esa unidad de medida, ¿no? You get what you screen for, ¿vale? Cuando decidimos que la EBAU sea de una determinada manera, estamos tomando una decisión y estamos limitando con eso
lo que estudian los chavales y lo que consideramos que es que los chavales han aprendido. Por poner un ejemplo muy trivial y muy puesto de manera sencilla, ¿no? Pero bien, pero creo que sobre el tema de cuantitativa y cualitativa tenemos aquí a Manuel Fernández, que creo que es bastante, sabe de toda esa batalla sabe bastante más que yo. Didi, se me cae el Estoy pinganillo. comiendo cacahuete. No. Bueno, muy rápido, ¿vale? A mí me parece muy interesante lo que han dicho los compis, ¿vale? Lo primero que yo quiero decir es que este es un tema terriblemente complejo, ¿vale? Entonces, cualquier escenario, cualquier discurso que trate ya de ponernos este tema de una manera muy simple, hay que correr en sentido contrario como si nos persiguiera el diablo, ¿vale? Porque estamos aquí todos, gente, vosotros que sois maestros, maestras, que sabéis del tema, que estáis formados, Vicente, Maye, yo y otro montón de gente que somos investigadores, investigadoras, y nos cuesta afinar y decir cosas con precisión porque el tema es muy complicado. Yo no me he presentado, yo soy Manuel Fernández Nava, soy profesor de la Universidad de Málaga, de didáctica. Tengo la fortuna de tener una trayectoria de investigación muy amplia, con un montón de proyectos financiados del ministerio y demás, porque he estado en un grupo muy potente de educación y de una tradición muy cualitativa y de investigación crítica. Entonces, bueno, pues prácticamente he investigado sobre todo mucho sobre formación de profesorado. También tuvimos un proyecto I+D en el que tuvimos la oportunidad de analizar las pruebas PISA, creo que fue allá por 2010. Es decir, he hecho muchísima investigación de campo. Entonces, bueno, pues esto me permite tener una visión muy concreta del tema. Mirad, lo primero que yo quiero destacar es lo que ha dicho Maye, que no se pase esto. La educación basada en la evidencia no es lo mismo que investigar para buscar evidencias. Esto se llamaba investigación educativa. Si ahora le hemos puesto otro nombre, es porque es algo diferente, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener claro. Es, como decía Maye, un movimiento concreto, con unos presupuestos de partida concreto de todo tipo. ¿Por qué? Porque investigar, nosotros solemos pensar que es una cuestión técnica, es aplicar una metodología para obtener una respuesta. ¿Sí? Más o menos alguien podríamos decir que esto es lo que la gente piensa sobre investigar. No. Investigar es tomar una postura ontológica, epistemológica, axiológica y metodológica. Esto, los compis que saben de filosofía, yo estoy viendo aquí a Alicia, sabrá mucho más de esto. Es decir, investigar es tomar posiciones sobre cómo se construye la realidad, sobre cómo entendemos que es la realidad, esto sería lo ontológico, relacionado con eso, cómo se genera el conocimiento entonces, que sería lo epistemológico, y qué valores, qué ética lo atraviesa, que esto sería lo axiológico. Y a partir de ahí, con esos posicionamientos se elige una metodología u otra. Esto no es una cuestión menor. ¿Por qué? Maya hablaba antes de los paradigmas, las distintas maneras de entender las cosas. No es lo mismo que yo entienda que la realidad es objetiva y por lo tanto tengo que buscar, para los que seamos más mayores, rollo expediente X, la verdad está ahí fuera, ¿vale? O que yo entienda que la realidad es una interpretación que construyen las personas que la viven, porque eso condiciona qué buscamos, cómo generamos el conocimiento y qué método aplicamos. Por ejemplo, en la educación basada en la evidencia, mi crítica fundamental es que no explicitan estos posicionamientos ontoepistemológicos y axiológicos. Y ahí viene el disfraz de neutralidad muy peligroso que justifica prácticas de las que imagino que después nos va a hablar Vicente, ¿vale? Esa es mi crítica, es una crítica axiológica, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie te dice o no te explicitan que, mire usted, lo que estamos entendiendo nosotros es que el aprendizaje es únicamente una cuestión cognitiva, desde una perspectiva cognitiva, centrada en el procesamiento de la información. Como eso lo entendemos así, nuestra investigación metodológica está condicionada por toda esa manera de entender el aprendizaje. Y a partir de ahí sacamos conclusiones, pero no te están diciendo que eso se hace desde una perspectiva muy concreta de cómo son las cosas. Por ejemplo, se entiende que el rendimiento académico es la manera en la que inferimos el aprendizaje. Eso es así normalmente, desde la perspectiva de la educación basada en la evidencia. Sin embargo, sabemos que esa es una medida muy controvertida, porque está mediado
por un montón de cuestiones sociales que se extirpan de las investigaciones. Voy a tratar de poner un ejemplo para que todo el mundo me entienda, ¿vale? El típico caso de los deberes. Se hacen investigaciones sobre los deberes y entonces no se explicita desde dónde partimos, qué presupuestos tenemos y cómo lo hacemos. Simplemente te dan la investigación con datos. Hemos descubierto que los deberes, me lo estoy inventando, en primero de bachillerato sí funcionan, en segundo de la ESO no y en cuarto sí, pero solo con gente que, ¿no? Algo así. Y tú que eres maestro, llegas y dices, pues esto es ciencia, esto es lo que tengo yo que hacer. Nadie te está diciendo que ahí se está obviando una realidad y es que los deberes siempre se hacen en casa, que está muy mediado por la variable social. Eso se ha extirpado de las variables de estudio en la investigación. Y como se ha extirpado, ha dado lugar a unas conclusiones que podrían haber sido otras si eso se hubiera tenido en cuenta. Esto no es malo, como decía Mayo. Yo no estoy en contra de que se hagan investigaciones desde estas perspectivas. Lo que estoy en contra es que se nos diga que como eso es lo medible, lo que decía antes Indomitus ¿cómo era en inglés, Vicente? De lo de You get what you screen for. Efectivamente, ¿no? Lo que encuentras es lo que buscas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que la crítica de Biesta, ¿no? Que Maye hablaba también el otro día, ¿no? Lo que mides, lo que encuentras o encuentras eso porque lo miden, ¿no? Claro, eso es lo que ocurre ahí. Y eso no se está planteando de manera transparente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, lo que hacemos es tecnificar e instrumentalizar la investigación educativa, ¿vale? No estamos sacando a flote todos los presupuestos ideológicos, de perspectiva, de posturas concretas, de cómo entendemos los conceptos, que deben ser aclarados y que deben ser explicitados, porque si no, corremos el riesgo de inducir a conclusiones muy concretas. Este es el peligro para mí. ¿Vale? No lo voy a coger eso para ir un puntito más allá, porque cuando investiga y los que tenemos pues experiencia investigando, todas las tesis, todos los informes de investigación recogen un apartado que es limitaciones de la investigación actual. ¿Por qué? Porque significa eso que como no hay un control de variables absoluto, un determinado modelo experimentales no puedan usarse. No. Significa que no hay ningún modelo perfecto y que son piezas de puzzle y que lo que hacemos con los distintos enfoques es tener información para luego tomar decisiones. Por supuesto que el método experimental, cuasi experimental, ofrece información valiosa, pero lo que no podemos entender es que eso se va a convertir en recetas que luego adaptamos socialmente y bueno, tú ya te encargas de ver cómo controlas la variable social. No. Hay un sesgo y hay que hacerlo patente, igual que cuando son enfoques cualitativos más puristas, tienen uno de los problemas que es la generalización, por ejemplo, y tienen otros problemas. Entonces, buscan cosas distintas y se encuentran cosas distintas y todas esas cosas distintas informan y entonces el docente toma decisiones y vamos a tener orientaciones, indicadores, pero no vamos a tener recetas. A mí lo que me preocupa, porque además yo entiendo que ese manifiesto fue un intento con buena intención de huir de la basada en la evidencia a orientado por la evidencia. Pero claro, si informado por la evidencia. Pero si luego bajo lo informado por la evidencia subyacen los mismos principios que te dicen que la evidencia valiosa es la causal y todo este tipo de cosas, pues entonces es normal que otras personas que investigamos en educación, pues digamos, no lo puedo comprar porque yo creo que es clave que Vicente nos comente que aquí también la investigación también es política, también se asumen informes políticos, visiones políticas que orientan la toma de decisiones y yo trabajo muchísimo en la transferencia, en la toma de decisiones y ¿sabéis qué pasa en educación? Y creo que con la tecnología tenemos el ejemplo más patente, que puedes encontrar investigaciones que te den la razón en lo que tú quieras. Si tú quieres pensar que las pantallas son adictivas, vas a encontrar investigaciones que te digan que son adictivas. Si quieres que no, vas a encontrar que no. ¿Por qué? Pues porque son cosas completamente complejas de investigar y por eso se hace mucho metaanálisis, muchas revisiones históricas que tratan de ver un poquito desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy complejo y yo creo que hay que incidir en eso, que el problema es un movimiento y una corriente, porque igual que hay esas, hay otras. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que además, cuando uno estudia historia de la investigación educativa, esta etapa ya la hemos pasado, la etapa de Taylor, de los test, o sea, en los años 50, 60 en Estados Unidos, esto ya lo hemos vivido en educación. Thorndike.
Claro, luego hay una reacción, en fin. Hago yo un poco de historia, me vais a permitir, para cerrar esta primera ronda inicial. Yo quiero hablar del germen, GERM, Global Education Reform Movement, ¿vale? El momento en que en los años 60 y 70 entran en marcha todas las teorías de lo que se llama la Escuela de Chicago en Economía, se pone en marcha lo que se llama una cosa que es la accountability. Accountability se puede traducir fácilmente, si lo hacemos una traducción directa, es computabilidad, pero no. En inglés significa rendir cuentas. Es decir, tú necesitas rendir cuentas por las cosas que haces, como servidor público, como trabajador, como lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces necesitas indicadores, evidencias. Y ese es el germen de la educación informada o basada en la evidencia. Es decir, yo necesito tener unos parámetros objetivos, cuantificados y cuantificables, a partir de los cuales yo puedo tomar la decisión de asignar premios y castigos. Puedo asignar recursos a esto o recursos al otro, porque si esto funciona, le doy más pasta o lo... Esto. De hecho, el No Child Left Behind, que es de la época no me acuerdo ahora el año porque hablo de memoria, pero cuando se puso el No Child Left Behind en marcha en la época de Bush, se hace así. Es decir, los colegios que bajan rendimiento les quitan recursos, no les dan, les quitan. Y a los colegios que les dan, que tienen buenas notas, les dan más recursos. Porque están informados por la evidencia de que con los test estandarizados y con los determinados mecanismos que tienen de utilización de determinadas aproximaciones pedagógicas o de aplicación de determinadas disciplinas en determinadas escuelas, como eso funciona, pues eso lo premio. ¿Por qué? Porque hay un indicador claro, hay una evidencia clara, cuantificable, ¿no? Y ese es un poco el origen del término, desde lo que yo he leído, de lo que yo entiendo. Empieza todo, pues como suele empezar todo, que es que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Pues profetas de la catástrofe. El mundo se acaba, el sistema educativo... Hay un informe de los años 80, de la época de Reagan, que se llama A Nation at Risk, una nación en peligro, que anuncia eso, que Estados Unidos se está quedando por detrás de China, se está quedando por detrás de todos los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por favor, dejemos de ser ingenuos en investigación, tanto en la pública como en la privada. Yo no soy un investigador puntero ni nada de esto, pero hay una cosa que es muy evidente, que siempre todo el mundo tiene unos conflictos de intereses y tiene unos intereses detrás. Si yo veo un informe como el que hizo un lobby inglés creado por Friedman y Thatcher. Friedman es el jefe de la Escuela de Chicago de Economía, que Thatcher se llama, no recuerdo la fundación, financia una investigación de un investigador de 29 años que no conoce a nadie, que viene de la London School of Economics, que no viene de educación sino de economía, poniendo a caer de un burro el sistema educativo finlandés, diciendo que no funciona y que está de capa caída. Yo tengo que plantar la oreja. O sea, porque viene de donde viene con los intereses que viene y aporta las informaciones que aporta. Y claro, you get what you scream for. ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo finlandés? El que tienen al margen de PISA y de su bajada de resultado de PISA, de la cual están preocupados. Su objetivo es el que tienen ahora, ser la escuela más inclusiva posible. Y todas las escuelas rinden prácticamente por igual. Y les resulta un poco indiferente que estén bajando en PISA, porque ellos están manteniendo su objetivo, que su objetivo es mantener la igualdad de las escuelas. O sea, tú mides de acuerdo al objetivo que tú tienes de búsqueda. No sé si me estoy explicando. Por favor, si hay alguien que no entiende el ejemplo, por favor, que me lo diga, ¿no? Entonces,
que de repente venga alguien y dice, no, es que no funciona bien porque es que PISA está tal y esto funciona así bien porque antes los profesores, los buenos resultados en PISA se dieron con los profesores de la vieja escuela que estaban en Finlandia y cuando se han jubilado ha empezado el declive de la escuela finlandesa. Pero no miran lo que ha pasado en los países de al lado, que ha sucedido exactamente el mismo fenómeno o muy parecido. Por eso quiero decir, por favor, no seamos ingenuos y por favor, que sepamos que educación basada en la evidencia es para poder tomar decisiones. Tomar decisiones de asignar recursos, de otorgar títulos, de otorgar certificados académicos, ¿vale? De otorgar cualificaciones profesionales. Ahí está el meollo, la molla del tema, ¿no? Y por eso se busca algo que sea sencillo, cuantificable, estandarizable, ¿sí? Para así tomar la decisión de manera tranquila y decir, no, yo lo he hecho objetivamente hablando. O que PISA no lo mide todo, ¿no? Que PISA mide cosas concretas, no mide todo. Entonces, eso que has dicho de que quieren ser los más inclusivos o ser lo más inclusivos posible, pues habrá que utilizar otras formas de medirlo, ¿no? Que nadie se quede atrás. He levantado la mano antes porque me he acordado, cuando ha dicho María del Mar lo de los móviles, de artículos que salieron. Artículos que salieron de, no sé de dónde era el colegio o el instituto, creo que era de Murcia, que habían prohibido los móviles y había mejorado la convivencia o había mejorado el rendimiento, no me acuerdo. Claro. Luego salieron más artículos, ¿no? Que resulta que compensaban las horas, ¿no? Es decir, los niños acababan dedicando más horas por la tarde a tener los móviles o las pantallas o lo que fuera por la tarde. A mí todo eso me recuerda a cuando había estudios que decían que la educación separada por sexo era mejor. Claro, las niñas rendían. Claro, venga, pero ¿mejor para qué? Es decir, ¿mejor para qué? Porque la educación es la visión que tenemos de la educación cada uno. Es decir, para mí la educación es que los niños y las niñas tengan que convivir en un centro y tengan que conocerse y cada uno sus aspectos. Pero claro, si tu forma de entender la educación es aprender de esto o enseñanza, ¿cómo combatir? O sea, ¿cómo se combate? No sé si es combatir la palabra, es decir, ¿cómo se aclara que eso es dentro de un marco? Y que me parece muy bien que tú tengas ese marco, pero que tengas claro que es un marco, es una forma de verlo, que no es la que tenemos los demás y no es la que está en la legislación educativa. ¿Quién responde? Yo, si queréis, hago un apunte que me apetece el tema, ¿vale? Claro, ese es el riesgo que nosotros cuando salió un poco el manifiesto de la evidencia y nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos, mire usted, es que esta idea de que los científicos hacen ciencia, una cuestión técnica, y los políticos hacen político y toman decisiones, y nosotros tenemos cero responsabilidad, es una idea muy peligrosa que ya ha estado presente en otros momentos de la humanidad y aquí cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque un poco lo que tú decías, es que no es que PISA no lo mida todo, es que la idea de hacer PISA va implícita una manera de entender cómo es la educación, cómo es el aprendizaje, cómo es todo. Si eso no te lo están contando, si eso no te lo están explicando y te dicen que eso es un asunto técnico sobre el que tú no tienes nada que decir, porque es ciencia y la ciencia no se cuestiona, es cuando tenemos un problema. Es cuando tenemos un problema. En los estudios que tú estabas diciendo, claro, es que ahí tú lo que tienes que explicar es lo que en los manuales de ciencia se llama cosmovisión, es decir, desde dónde estoy partiendo yo para hacer este diseño de investigación y para encontrar determinados resultados. Y ahora yo, que soy otro investigador, puedo coger y decirte, pues mira, esto es erróneo, esto es de aquí, esto es de allí. ¿Qué ocurre? Cuando disfrazamos la ciencia de una cuestión técnica sin ideología, límpida, que no tiene nada que ver con ninguna cosa susceptible de ser dudada, es cuando estamos poniendo a la ciencia al servicio de la política y de ninguna política buena. Porque es lo que decía Vicente antes con muy buen criterio. Claro, la política está loca por poder tener datos, una ciencia incuestionable para legitimar sus decisiones. No, hemos tomado las mejores decisiones basadas en la evidencia. Pues ya está, no hay nada más que comentar. No podemos discutir qué evidencia, no podemos discutir para quién funciona y para quién no, no podemos discutir qué significa que funcione o que no, en la línea de lo que decíais antes, y ahí es donde vienen los peligros de verdad. La ciencia siempre tiene que estar
está conectada, contextualizada y situada con los presupuestos de partida, con el diseño metodológico, con qué se quiere obtener, desde qué punto de vista entendemos que esto es así, para que pueda escrutarse desde lo público. Y cuando yo, Manuel Fernández Nava, tengo mucho reparo cuando me dicen que una cuestión es únicamente técnica y que no tiene nada que ver con ninguna cuestión ideológica, ¿vale? Esto yo creo que es importante que lo tengamos. Creo que hay preguntas. A ver. Sí, yo quiero añadir una cosa, un minuto solo, que por eso también estamos planteando, hay algo que estamos planteando, yo creo que es importante entender, porque estamos tratando de clasificar para diferenciar, porque yo creo que nos hace falta, ¿no? Pero la realidad es muy permeable. En la investigación educativa hoy en día, lo que más se hacen son enfoques mixtos, en los que tú asumes un paradigma, pero luego utilizas técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, y la mayor parte de tesis que se están haciendo hoy en día tienen enfoques mixtos para tratar de tener esa visión más completa. Nosotros estamos reduciendo porque nos plantean también ese marco reductivo, que estás en un sitio y en otro. Entonces estamos intentando explicar qué supone estar en un sitio y en otro, pero la realidad es más permeable y la mayor parte de los investigadores nos movemos entre los distintos métodos. Cuento un ejemplo para colocar. Es que además, cuando se toman decisiones en entornos tan sumamente complejos como son los fenómenos sociales y el fenómeno educativo, a ver, la educación, o sea, primera cosa, educate in English doesn't mean the same that in Spanish. ¿Vale? Una persona educada para un anglosajón que investiga es una persona que ha pasado por el sistema educativo y que está siendo instruida de manera directa en una cosa. Hay una escena de la serie The Wire que me encanta, en la 4ª o 5ª temporada, que empieza con un thug, una de las asesinas, tal cual, que es una adolescente, que entra a un supermercado a comprar una pistola de clavos para no dejar huellas de bala. Y ella, cuando sale, dice, hoy me han educado. Dice, I have been educated by the guy here. O sea, y le he dejado una propina porque me ha educado adecuadamente. Es decir, porque me ha instruido. Pero un español, nosotros, cuando decimos educación, no, estamos pensando en algo muchísimo más integral, que engloba normas de cortesía, saber comportarse en determinadas situaciones. Pero a well-educated person es una persona que ha pasado por el sistema educativo, que ha pasado por un sistema de instrucción. ¿De acuerdo? O sea, esa primera. Y segunda cosa, lo que es la ciencia, para tomar decisiones, hay una cosa que se llama ciencia postnormal. Y eso no me lo invento yo. Eso se lo inventan Funtovich y Ravitz. Y viene desde los años 80 o 90. Y el ejemplo en el caso del SIDA es absolutamente demoledor. Cuando hubo la gran epidemia de SIDA, que aquello parecía que se iba a convertir en una pandemia y que era realmente grave, se hizo una cosa impensable en aquel momento, y es que se dio voz para la toma de decisiones sobre la experimentación científica para saltarse pasos, exactamente igual como pasó con la pandemia del COVID-19, y se pidió asesoramiento a los mismos enfermos, a los familiares de los enfermos, para que intervinieran en el proceso de toma de decisiones sobre cómo se debían conducir es que me está saliendo la palabra inglesa conduct, cómo se debían diseñar los experimentos y cómo se debía intervenir saltándose fases, porque la cosa se estaba saliendo de madre, ¿no? Es decir, se invitaba a agentes externos de la comunidad científica que utilizaba método experimental, rigor, método experimental, para poder adelantar fases y poder, entre todos, tomar mejores decisiones. Y así es como se toman las decisiones en los ámbitos políticos, no solo con números en la mano, se toman no automatizadas, porque si fueran automatizadas, los pondríamos en una IA, bueno, esperemos que no lleguemos ahí, lo pondríamos en una IA y para adelante, tomamos la decisión sin tomar cuestiones éticas por el medio. Adrián, tenías la mano levantada. Voy leyendo yo mientras el chat.
Nada, Micro. que el tema de esto, a mí me ha surgido la duda de cuando, por ejemplo, se invita a los centros concertados a que vayan ciertos grupos, a que no hagan el informe PISA, para que luego les ante un mayor rendimiento académico, no sé cómo explicarlo, para que luego en los rankings estén mejor posicionados frente a otros colegios. Eso es lo que... Ya, es que es lo que me he Perdón. acordado. Hambre, ¿no? Sí, a ver, es que hay un informe del No Child Left Behind, ¿eh? Es de Berliner y Nichols, que explica las 200 trampas que se realizan habitualmente en los test estandarizados que se pasan en Estados Unidos en el equivalente de cuarto de primaria y en segundo o tercero de eso, toda la tipología de trampas que se hacen. Que caigan enfermos los niños que tienen bajo rendimiento. Justo tenerlos en un limbo, que están en un cambio de centro. Que cojan, en fin. Y está documentado. Y después, ¿por qué? Porque está automatizada la decisión. El problema que yo le veo a lo que se llama educación informada por la evidencia, considerada como la obtención de un número, de que solo aquello cuantitativo vale, es que eso pervierte. Eso se llama la ley de Campbell, que es el fundamento, digamos, el fundamento sobre el cual yo me baso en la tesis doctoral, que es una ley social que dice eso. O sea, que cuando tú buscas un numerito, al final lo corrompes todo para obtener ese numerito. Y pasa lo que acaba de decir Adrián, que creo que ibas por ahí, ¿no? Sí, que estoy a dos cosas. Estoy escuchándolos y estoy aquí con los apuntes. Pero sí. Es que eso, vamos, es que es el AIOU. O sea, vamos a ver, no se suplantan identidades en los exámenes de la EBAU o en los exámenes del Marco Europeo Común de Referencia de Lenguas. Yo he ido a un examen para presentarme al GSD americano y he pasado por un detector de metales. Y tenía una cámara enfocándome todo el rato para ver que era yo todo el rato. O sea, quiero decir, eso es la proctorización, es decir, para evitar que suplantes la identidad, etcétera, 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 ¿no? Porque claro, se supone que lo que haces en esa prueba es lo que va a decidir tu futuro totalmente, ¿no? Bien, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo simplemente añado el contrapunto de la perspectiva social, que además está en el origen del análisis ideológico sobre la ciencia, ¿no? El análisis ideológico acerca de la producción científica, ¿no? Porque la ciencia no solo está situada, digamos, no solo sufre sesgos que tienen que ver con sesgos cognitivos, que tienen que ver con el modo en que pensamos, digamos, con el egoísmo humano, con las cuadrículas mentales que proyectamos y con otras fantasmas de la psicología, sino que tiene que ver también con la posición social desde la que hablamos. Entonces, en el caso de la investigación basada en evidencia, a mí me duele como si me estuvieran rascando en el hígado como a Prometeo, ¿sabes? Porque a los que estamos trabajando a pie de aula, como se dice, ¿no? Los que estamos trabajando a pie de aula, las personas que trabajamos en las aulas, en las zonas más vulnerables, la pregunta que nos hacemos es esa que yo os he puesto aquí. Es decir, ¿cómo se investiga en educación al servicio del alumnado socialmente más vulnerable? Sin caer en ideologías. Es decir, sin caer en sesgos como el paternalismo doctrinal, en el que cae pues, desde el padre Manjón hasta la escuela actual, ¿no? Que supuestamente tiene una inspiración católica y que va a determinados barrios a rescatar a gente, sin caer tampoco en el supremacismo cultural, porque en nuestro país todavía no nos habíamos levantado de siglos de
de odio antigitano y ahora mismo renqueamos con otras especies de fobia contra racista, contra otras personas, por supuesto, racista y también supremacista desde el punto de vista lingüístico o cultural. El clasismo académico, porque las personas que trabajamos en los claustros, pues pertenecemos a una clase media indefinida, pero sin duda no la misma que la de nuestro alumnado. Lo que llamo maximalismo, porque me encanta añadir algún toque bromista, que es el machismo maximalista, que es malismo, que está de moda, ¿no? Maximalismo, ¿no? Lo podemos llamar maximalismo si os gusta, y si no, pues me lo quedo. Y por supuesto los redentores blancos, ¿no? Los redentores blancos son personas que yo eso me lo tengo que decir al espejo todos los días, que pues supuestamente por medio de la investigación van a rescatar al pueblo esclavo, ¿no? Entonces, ¿cómo escapamos a todos esos sesgos ideológicos para hacer una investigación situada, que confiese que es una investigación en contexto, con un contexto, ¿no? ¿Qué os parece? El sesgo es el contexto. Claro. O sea, toda investigación está sesgada. Me da igual que sea inductiva, deductiva, cualitativa. O sea, depende de la calidad de una investigación es de encontrar el sesgo que mejor explique lo que está pasando. Que muchas veces es así. Porque no somos máquinas objetivas. Si no analizamos, si nuestro cerebro analiza ondas sonoras y nos equivocamos con los colores, objetivamente hablando, digámoslo así, imagínate en una cuestión social. O sea, es que parece que estar sesgado es malo. No. Pero una Yo cuestión... estoy sesgado. Quiero decir, ¿qué es lo que me fastidia a mí de cuando me dicen evidencia informada por la investigación es que tú estás en contra de eso y estás en contra de la ciencia? O sea, me estás diciendo que mi sesgo no es bueno y el tuyo sí. Bueno, quizá lo puedo plantear de otra manera para enriquecer. No, Joaquín, perdona que te interrumpa. Ideológico, ¿cuál es la ideología que hay detrás de la investigación basada en evidencia? Sí, pero claro, pero tú necesitas, pero que tú estás sesgado. Lo que tienes que hacer es reconocerlo. Sí. Tú lo que tienes que hacer es reconocerlo. Claro, tampoco podemos caer entonces en lo que estamos cuestionando. Es decir, no podemos decir que entonces un enfoque más cualitativo que tiene en cuenta el contexto no tiene sesgos, porque también los tiene. Pero es parte de ese reconocimiento de los sesgos. Luego, dentro de cada modelo, no sé, Joaquín, si vas por ahí, también hay y se ponen triangulaciones. Por ejemplo, en los estudios de casos se usan mucho las triangulaciones, que es obtener datos de fuentes distintas que pueden ser en el tiempo. En la investigación-acción se juega con el rol de investigador participante y investigador que observa. Es decir, en todo luego se trata de ofrecer pues sistematicidad, se trata de ofrecer mayores estándares de objetividad, teniendo en cuenta que la subjetividad nunca se termina de perder. Luego cada enfoque tiene su caminito, tiene su método, pero parte de haber reconocido primero ese sesgo y que es que al final de la unión de todos los sesgos es de donde tenemos una foto un poquito más completa para luego tomar decisiones. Orientar a la política se puede hacer desde enfoques también de otro tipo que no sean numéricos. De hecho, los mejores informes que hay de organismos e instituciones son los que reconocen la diversidad de visiones en torno a un punto. Hay determinados criterios. Ahora mismo, por ejemplo, en temas muy controvertidos, como pasa en tecnología educativa, se hace mucho revisiones sistemáticas, porque metaanálisis no podemos hacer porque metaanálisis son muy complejos, podemos hacer, pero son muy complejos porque parten como de que tú usas el mismo método y lo replican, ¿no? Y entonces comparan, ¿no? Los estudios. Y claro, teniendo en cuenta el contexto educativo es muy complejo. Entonces, se hacen revisiones sistemáticas, que algunas se hacen de aquella manera, otras se hacen más serias, porque lo que tratamos es de ver un poco desde arriba, porque es muy complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo es fascinante. Entonces, el sesgo siempre va a estar, pero es que tampoco es malo, forma parte de la naturaleza del ser humano. Cuando se toman decisiones, aunque tú te bases en supuestos datos objetivos, lo vas a adoptar también en función de tu sesgo. Entonces,
yo creo que, y enganchando con una pregunta que comenta Lara aquí en el chat, que estoy viendo que me parece muy interesante, creo Esto, María Hermana tiene dos preguntas muy buenas ahí puestas. Le iba a leer. Dale tú, vamos, dale tú. tampoco voy a acaparar todo. Dentro de mi seco Sí, voy a... vamos. Dale, ya. El tema de los docentes, entonces, porque yo creo que aquí estamos evidenciando uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la educación y en la investigación en educación, y es la brecha investigadores de facultades y docentes de otras etapas educativas que quieren, o sea, eso evidencia que estamos haciendo cosas mal. Y responde también a la pregunta que hacía Lara de por qué por qué triunfa, ¿no?, este enfoque basado en la evidencia y tal. No estamos sabiendo transferir. Quiero explicar algo y para que se entienda creo que es importante para comprendernos. En el contexto en el que nos movemos, la mayor parte de revistas de educación, con honrosas excepciones, pero Vicente y Manolo seguro que lo confirman, premian estos enfoques cuantitativos experimentales. Es decir, si tú consigues una muestra de 800 estudiantes, tienes mucha mayor probabilidad de que tu estudio lo publique una revista en un percentil Q1, que nosotros dividimos la revista en percentiles de impacto, y si tú tienes muchos artículos en Q1, te vas a acreditar, vas a tener sexenio, vas a poder llegar a ser funcionario, catedrático, lo que sea. Entonces, ese enfoque se promueve desde el propio sistema. Hay muy pocas revistas cualitativas que promuevan. Luego tenemos también disciplinas. Hay disciplinas que tradicionalmente, áreas de conocimiento que promueven esos enfoques experimentales por su epistemología y por la procedencia profesional, y otros que no. Entonces, claro, el sistema te premia porque tú tengas ese enfoque experimental. Entonces, ¿qué hacemos muchos investigadores? Y esto es una autocrítica a las facultades. Pues pedimos ese tipo de proyectos porque son los que nos van a dar las instituciones, y luego, ¿qué relación tenemos con la escuela? Déjame que pase este cuestionario. No te estoy diciendo déjame que participe en la investigación, te estoy diciendo déjame que te pase este cuestionario. Yo lo hago, es decir, estás en la rueda del hámster y tienes que tirar para adelante. Entonces, si promoviéramos enfoques en los que ayúdame con esta investigación, y a mí una de las cosas que más me gustan es tutorizar tesis doctorales de docentes en activo, porque aprendo muchísimo y porque veo lo importante que es que los docentes tengan información y así también pueden cuestionar luego los titulares. Hay mucha gente que en esto de la tecnología educativa, que sabéis que ahora hay muchos titulares, tengo alumnos de tesis que me están escribiendo y me están diciendo, anda María del Mar, desde que he empezado a hacer el doctorado miro las cosas con otra perspectiva, porque para entrar en el doctorado hay que hacer una formación previa. Entonces yo no digo que todos los docentes bastante tenéis para ahora deciros hay que hacer el doctorado, no. Pero sí, mayor permeabilidad no viene sino a evidenciar la ruptura que tenemos entre las facultades de educación y el resto del sistema, en transferir, en divulgar, me gusta hacerlo mucho porque en tecnología educativa ahora mismo creo que hay mucha necesidad de entender que hay un marco didáctico que hay que abordar y que no se está abordando. Entonces, yo creo que es responsabilidad de no hacerlos partícipes y de que el propio sistema promueve esto, y los investigadores también entramos en esa rueda de hámster. Yo creo que Manolo, que tiene experiencia en cualitativa, puede decir lo complejo que es a veces defender la valía de la investigación cualitativa. Es decir, esto no se da solo dentro de las facultades, tenemos este mismo debate. En los tribunales de TFG y de TFM tenemos compañeros que están planteando a veces valía de la investigación en función de determinado enfoque. Eso también pasa y hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, mucho hablar, mucho aprender, mucho transferir y mucho colectivo dime. Sitios en los que haya gente de distintos niveles en los que puede aprender unos de otros, porque no tenemos el poder, y de hecho esta situación que se está dando aquí de nosotros tres hablando y los demás escuchando no deja de reproducir esa visión del experto que tampoco me termina de gustar. Entonces hay que buscar otros caminos. Yo estoy en secundaria, ¿eh? También lo quiero recordar. Llevo 6 años en secundaria. Es nuestro caballo que va de a ver, tengo que decir que hago autocrítica, pero que, por ejemplo, yo trato de hacer mucho aprendizaje servicio,
trabajar con los centros. Los proyectos europeos han aportado algo muy bueno a las facultades y es que en la mayor parte de europeos hay centros educativos como socios e investigadores y entonces eso a mí me ha permitido viajar a muchísimos países de Europa e investigar con docentes. Entonces, ese modelo de proyecto europeo yo creo que tendríamos que empezar a incorporarlo en España en los propios proyectos de investigación. Yo he visto que hay redes de investigación, por ejemplo, de secundaria, donde las facultades no podemos participar. Entonces, creo que los Erasmus Plus, aunque son proyectos muy orientados a la innovación, han tenido un componente investigador muy interesante que ha acercado posturas. Y yo trato de acercarlas. Pues lo que vivimos todos es con nuestras contradicciones y con querer avanzar en nuestra carrera profesional y al mismo tiempo tratar de ir rompiendo esos muros, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender de ese enfoque más multidisciplinar. A mí me gustaría decir una cosilla. Alicia, tú tienes pedida la palabra, no sé si prefieres ir tú antes. Yo quería conectar con lo que ha preguntado Lara y lo que decía antes Joaquín. Pero como tú me digas. No, dale y luego ya pregunto, no te preocupes. Sí, porque hay una cosa que es muy importante y que yo creo que, a ver si yo soy capaz de explicarme. Mirad, yo creo que el debate metodológico está muy bien y hay que tenerlo, pero a mí me preocupa la cuestión ideológica que hay detrás, ¿vale? Y voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, preguntaba Joaquín por la investigación que trate de conectar a determinados factores sociales. Hay una larga tradición de la investigación crítica, de la pedagogía crítica, que ya de años, de muchísimos años, que tiene esto en cuenta. Pero por concretar un ejemplo que todos y todas podamos entender. Claro, si el diseño de investigación lo hago yo, que soy el experto, sin contar con ninguna vivencia social de ningún factor social, de mi propio sesgo, como decía Vicente, ¿vale? Y además lo hago desde una perspectiva únicamente centrada en el procesamiento de la información a nivel de lo que ocurre en mi cerebro. Yo ahí estoy extirpando ya en el diseño de la investigación y en los presupuestos de la investigación toda la cuestión social, ¿vale? Y además estoy creando esa disyuntiva que hablaba también antes Maye entre los expertos, que somos nosotros de la universidad, los que sabemos investigar y lo que os decimos a vosotros, los prácticos, lo que tenéis que hacer. Si acaso os utilizamos de conejillos de India, ¿no? Toma, pásame estos cuestionarios con los nenes y ya si acaso vemos. Claro, nosotros lo que decimos, lo decíamos en el comunicado, es que en educación hay una tradición tremendamente importante que es la de que los maestros y las maestras son investigadores de su propia práctica. Y ahí está automáticamente conectado con los entornos sociales concretos y con los contextos concretos, ¿vale? Entonces, la perspectiva de la educación basada en la evidencia es fundamentalmente cognitiva, es decir, procesamiento de la información, cuestiones individuales, lo que ocurre en tu cabeza. Lo que nosotros planteábamos en el comunicado, por ejemplo, es no. Los maestros y las maestras pueden y deben investigar sobre su propia práctica, ¿vale? Esta disyuntiva, y esto lo dicen abiertamente, os invito a que lo miréis en cualquier conferencia de la educación basada en la evidencia, que los que deben hacer investigación son los expertos, ¿vale? Lo que se dice desde otras tradiciones de investigación es, mire usted, los maestros y las maestras son investigadores también, ¿vale? Entonces, lo digo porque es muy importante esto cuando hablamos de tecnificar la investigación o de instrumentalizarla, o esto que decía antes Vicente, de nuestro sesgo. Es que esto ya va en las perspectivas que planteamos de investigación, ¿vale? Si concebimos a los docentes como profesionales reflexivos y posibles investigadores de su propia práctica, o si los consideramos como técnicos que aplican cosas. No sé si me estoy explicando un poco en esa línea. Entonces, eso es lo que conecta con los contextos. Y además voy a decir otra cosa. Cuando nos centramos únicamente en lo individual, lo que ocurre dentro de mis cabezas, y empezamos a quitar todo lo que ocurre en los contextos, eso, por definición, es una perspectiva más conservadora, que favorece todas las lógicas conservadoras, porque está extirpando toda la parte colectiva, social, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante que lo digamos, ¿vale? Que lo digamos. Entonces, eso está ahí. Y ahora también quiero que hagamos un análisis de poder. Porque en el fondo esto va de qué perspectivas conectan más con determinadas políticas que se puedan llevar a cabo. Y tenemos el caso de Inglaterra ahí muy cerca. Es decir, ¿quién está en el gobierno de Inglaterra? ¿Con qué perspectiva? ¿Qué movimientos como el Research ID y qué políticas están produciendo que se están traduciendo a las escuelas?
Y yo creo que aquí es muy importante que hablemos de la Micaela School, hasta luego, Neila, de la Skip School, ¿vale? Y qué modelo educativo hay detrás y qué investigación está legitimando esos modelos. Yo creo que esto es muy importante que lo hablemos, ¿vale? Entonces yo quería hacer hincapié en esta idea de los maestros y las maestras no son técnicos que aplican cosas, ¿vale? Y la investigación basada en la evidencia coloca a los maestros y las maestras en ese rol de técnico y los desconecta de toda la parte de investigación social, de dar la voz a los participantes, toda esta idea de la investigación-acción participativa, todo eso nos desconecta, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay otras perspectivas que tienen otros presupuestos de partida. Mira, Joaquín, por lo que te comentabas tú de actuar en barrios desfavorecidos. Diane Ravitch es un personaje para mí absolutamente estupendo para analizar. Diane Ravitch es una historiadora de la educación estadounidense y fue una de las redactoras y que más trabajó en diseñar el No Child Left Behind estadounidense. Y a los pocos años de estar en marcha, se bajó del caballo, como San Pablo, ¿no? San Pablo fue el que se cayó del caballo, ¿no? Como San Pablo se cayó del caballo y era, por así decirlo, era la secretaria, era la parte técnica de la Secretaría de Estado, es decir, del Ministerio de Educación, ella era prácticamente la jefa. Renunció al cargo y publicó un libro que se llama The Death and Life of the Great American School System. Vida y muerte, y el subtítulo es cómo los test estandarizados y la libertad de elección de centro se lo han cargado, ¿vale? ¿Qué explica allí? Explica, por ejemplo, las KEEP Schools. Knowledge is power, el conocimiento poderoso, knowledge is power, el conocimiento es poder. Esas escuelas llegan a tener ahora, creo que a más de 30.000 personas, 30.000 chavales escolarizados, y se centran son escuelas concertadas o charter school, es diferente, pero bien, por simplificarlo, que tienen unos códigos de conducta, son lo que se denominan Zero Tolerance Schools, escuelas de tolerancia cero, en las cuales hay unas normas muy estrictas. Primera cosa, están centradas en barrios desfavorecidos. Se entra por lotería, es decir, se eligen las familias y solo pueden participar aquellas que firman unos contratos pedagógico-normativos muy claros. Primera cosa, si hace falta estar 10 horas al día en clase, se está 10 horas al día en clase. Si se dice que hay un código de vestimenta, hay un código de vestimenta. Y si no cumples el código de vestimenta, te penalizan. Y si te penalizan, te quedas en una sala o no puedes salir al patio o no puedes hacer no sé qué. Y a un determinado número de faltas está todo perfectamente cuadriculado para que funcione. El hecho es que ellos se venden como que funcionan, de que tienen más tasa de éxito que las escuelas de su entorno en esos barrios desfavorecidos. Ahora veamos la cara B, que es la que explica Diane Ravitch. No estoy explicándola yo, Vicente García, la está explicando Diane Ravitch. ¿Qué dice Diane Ravitch? A ver, primera cosa, tenéis un índice de abandono del 30%. El 30% o más de los chavales se lo dejan, porque no pueden soportar esas normas. Pero es que también tienen un 30 o un 40% de rotación del profesorado, porque trabaja más horas y acaba absolutamente desquiciado por la cantidad de normas que debe cumplir. Y además, todos esos chavales que desprecia, que no acepta, que primero que huyen y que no entran, por una parte, ¿a dónde van a parar? A los otros centros del barrio, que se convierten, como si, haciendo una metáfora bancaria, se convierten en bancos malos del banco bueno, que es la Keep School que hay en el barrio. Y después salen en los rankings como que funciona muy bien. Eso es el modelo que está ahora tan de moda, que es el Micaela School, que es un colegio en Inglaterra, con Catherine Bielsbach, no sé pronunciar bien su apellido y me disculpo por ello, pero que se está convirtiendo en un súper referente porque la disciplina, el silencio, es que está regulado hasta el contacto visual que deben mantener los estudiantes con el profesorado. ¿Me explico? Claro.
Ahí tenemos perfectamente, todo esto es un sistema que se sabe que se utilizaba en los años 20-30 en las escuelas victorianas y anglo-estadounidenses. Esto es un back to past, totalmente. O sea, quiero decir, y debemos saber que eso es así. Y claro, dice, y funciona, ¿no? Y quiero decir, funciona. ¿Para quién, en qué medida y a costa de quién? Funciona a costa de qué, además, eso, funciona, pero Efe- claro, No, no, funciona, tiene que ver. funciona porque hay un sistema público que recoge los, comillas, disculpad la palabra, desperdicios de ellos, que no aceptan o que no toleran esa manera de trabajar. Efectivamente, pero y además un retruécano que da la doctora Ravich, que lo explica. Encima, estos chavales no vuelven al barrio a mejorar el barrio, se van fuera del barrio. Es decir, el barrio continúa igual de hecho polvo. O sea, la gentrificación continúa, ¿no? Es por ver que cuando estamos midiendo, estamos eligiendo. O sea, y cuando estamos eligiendo un método pedagógico o tomando una decisión a través de unos números, esos números cuentan una historia y tienen un discurso detrás. Y No es simplemente una evidencia neutra. No lo es que no lo es. Igual que no lo es cuando en un colegio se utiliza una metodología activa por proyectos y demás, y resulta que ahí funciona, pero claro, funciona porque el profesorado está comprometido, se ha formado y lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, ¿es eso escalable? ¿Podemos escalar Micaela School? ¿Podemos escalar las Keep School a todas las escuelas? Porque si es científico, una de las máximas de los métodos experimentales es que es escalable y aplicable universalmente. ¿Funcionaría eso en Indonesia? ¿Funcionaría eso en un colegio de Tegucigalpa? Pero que no sé, Vicente, es Me, que me- tú me- quieres me- que me eso estoy, me estoy funcione. explicando, o sea, quiero decir, si nos ponemos con el método experimental estricto, decimos, vale, o sea, vale, Keep School funciona. Y me dice, no lo que no des ideas. No, pero si ¿Vale? está Pero en España, son los colegios del Opus, en los barrios populares, en el Tajamar, en Vallecas, si habéis vivido en Vallecas o sabéis de qué hablo, funciona así. El Altair en Sevilla, en medio de la Sevilla Sur, atrae al alumnado, absorbe al alumnado con expectativas y crea a su alrededor guetos. Es así, es así. Está pasando, ¿sabes? Está pasando. Bien, pues, Alicia, que al final te quedas ahí. Nada, yo quería meter el tema de las cuestiones éticas y quería traeros dos preguntas que dos compañeros que no han podido venir han lanzado y que creo que tienen relación con esto. Por un lado, nuestro compañero Chusiaba pregunta directamente que qué dilemas éticos se pueden dar durante una investigación educativa, y yo cuando he leído esto me he acordado del pequeño Albert de Watson, y luego nuestra compañera María Cañete preguntaba, llevándoselo un poco a su disciplina, dice, como docente de geografía e historia, mi alumnado me ha escuchado decir en múltiples ocasiones que en ciencias sociales 2 más 2 no siempre da 4, porque hay un factor determinante, lo humano. Por tanto, en un sistema complejo y de múltiples variables como es el sistema educativo, ¿cómo medimos lo humano? Bueno, yo si queréis contesto rápidamente porque además me tengo que ir y aprovecho para despedirme y os dejo con los compañeros. Voy a responder a lo de María porque creo que es más una reflexión que una pregunta y yo creo que es un poco la conclusión de todo esto. Es decir, queremos medir cosas muy complejas. ¿Significa eso que no se puedan medir? Bueno, lo que significa es que tenemos que ser muy conscientes de los ecos que tenemos, de la visión con la que nos estamos acercando y de que la educación es una ciencia social y que hay que acercarse sabiendo mucho sobre ciencias sociales, sobre educación, porque la educación es una ciencia. Es que en determinados debates a mí se me ponen un poco los pelos de punta en el sentido de que creo que hay mucha gente que habla sin ser consciente de que la educación es una ciencia que tiene un marco sobre el que se investiga, que no es solo un aspecto profesionalizador, que también, y es un debate muy interesante, pero que si queremos hablar de profesionales críticos hay que saber
sobre ciencia y sobre investigación. Y creo que hay mucho desconocimiento porque en el propio manifiesto una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que a veces se definía la investigación informada en la evidencia como si fuera la investigación educativa. Y yo decía, y las décadas y los años y los autores y las corrientes de investigación y todo lo que yo he estudiado, ¿dónde queda? ¿Hemos descubierto el fuego ahora en el año 2025? No. Hay que ser respetuoso y yo no soy experta en métodos de investigación y cuanto más aprendo, más me doy cuenta de las carencias formativas que tengo. Pero creo que a veces se habla desde el absoluto desconocimiento de cómo se investiga en educación, de qué son las ciencias sociales y de cómo hay que acercarse a ellas. Y simplemente extrapolamos nuestro concepto de investigador, que si tú le pones al ChatGPT, hazme una foto de un investigador, o si le pones researcher, que no tiene género, te va a hacer un hombre y con una bata blanca. O sea, eso es así. Entonces, creo que tenemos que abrir la mente, que hay que hacer mucha labor de divulgación y poco más. Yo ya me despido y dejo que los compañeros aborden los otros melones que han sido muy importantes. Un placer estar con vosotros. Gracias, Maye, gracias. Yo quiero tirarme al barro lo que ha dicho Maye, si me dejáis. Espera, no, un momento, pero bueno, a Maye, pero luego te escucharé. Que nos pongáis deberes, que lo vayáis pensando deberes para un siguiente encuentro. Pero bueno. Vale. Dale, no. Sí, yo un par de cosas rápido porque Jordi también tiene la palabra y me gustaría que preguntarais todo lo que queráis. Vamos a ver, lo primero, 100% de acuerdo con Maye. De hecho, si os fijáis, todo el movimiento en la educación basada en la evidencia, la mayoría de los que hay no son ni maestros, ni pedagogos, ni psicopedagogos, es decir, son de otras áreas de conocimiento. Yo creo que este es un melón que hay que abrir. Porque somos científicos todos. Claro que yo, que conozco métodos científicos, puedo irme con un compañero biólogo o economista o matemático o lo que sea y acordar cuestiones. Pero me falta todo el background de lecturas y epistemológico del propio campo. ¿Vale? Entonces, yo claro que puedo hablar con un compañero, yo qué sé, de química sobre métodos de investigación, pero yo no conozco nada de química. No conozco las tradiciones del campo, no conozco las dificultades del campo. Entonces, esto es un melón que hay que abrir. ¿De dónde viene y con quién están? En relación a la pregunta de María que planteaba Alicia, a mí me parece muy interesante porque esa es para mí la clave del problema. Como en ciencias sociales siempre partimos de la cuestión de que las cosas están mediadas, es decir, yo interpreto lo que ocurre y reacciono, e interpreto en base a mi experiencia, a mi significado, a todo esto. Claro, ¿qué hacemos? Quitamos esa interpretación para poder medir en función de variables experimentales. Quitamos esas interpretaciones, no las estudiamos, porque entonces, claro, lo que decía Vicente, no son medibles y como no son medibles, pues no las utilizamos. Bueno, pues aquí es donde, por ejemplo, toda la parte cualitativa o toda la investigación se centra justo en eso, en tratar de entender cuáles son las claves por las que en un centro está funcionando esto con una idea de qué es funcionar, muy transparentemente explicada, ¿vale? Y qué claves tienen los profesionales, la comunidad educativa para que eso esté ocurriendo. Porque, ¿y si esas claves, si las entendemos, podemos transferirlas a otros centros? ¿Vale? Entonces, esta es la parte que también tiene que ver con lo que preguntaba Lara. En ciencias sociales, para mí, no se basa tanto en medir, sino en encontrar las claves por las que las cosas están ocurriendo de determinada manera para transferirlas a otras prácticas. Esta para mí, y eso sería, como dice Rafa en los deberes, otra formación, ¿vale? Otra formación. Cuestiones éticas, en mi experiencia de todo tipo, no os podéis imaginar. Yo cuento una muy reciente. Yo he participado en una investigación en la que he tenido información, no voy a daros más datos, pero muy mediática la investigación que podría haber sido. He tenido un montón de datos y yo los datos no lo hemos podido poner porque se hubiera identificado rápidamente a los participantes que lo decían. Aunque hubiéramos mantenido el anonimato, hemos tenido información súper jugosa, súper potente, que nos hemos tenido que guardar en un cajón, porque éticamente, pues no podíamos no podíamos desvelar la identidad de esas personas y eso es así. Ética, lo primero, explicitar desde dónde son mis presupuestos de partida. Yo entiendo la educación así, entiendo que funcionar es esto, así he diseñado la investigación, estas personas son... Y entonces estos son los resultados, entre comillas, que tenemos. Es una parte fundamental de la ética. Una parte fundamental de la ética investigadora. La transparencia.
Cuando yo vuelvo a lo de antes, digo, esto es una cuestión técnica que me la han mandado por fax la ciencia, como ente abstracto, ¿vale? Que no tienen ideología ni nada. Ahí hay una cuestión que me parece que no es éticamente, axiológicamente, ¿no? Alicia, que es de filosofía, que es reprobable. Me parece que es reprobable. Justo a eso me he referido antes cuando decía que todo el mundo está sesgado. A eso es a lo que me refiero. O sea, quiero decir. O sea, es que hay un sesgo. Y a mí no, ahora prefiero que Jordi, que tiene levantado la mano, que diga la suya. O quien le Bien, toque. yo voy a cambiar un poco de tema y no de tema. Si tengo que hacer una pregunta, la pregunta es ¿medir para qué? Y pienso en una autora, Donella Meadows, no sé si la conocéis, famosa por dos libros, Limits of the Growth y el Thinking in Systems, y habla precisamente de que los sistemas tienen unos comportamientos. Y una pregunta que podríamos hacer, y esta va para Manuel, ¿por qué el Málaga no gana nunca la Liga? Pues no gana la Liga porque los recursos de la empresa Liga van para los equipos que ganan. Y como van para los que ganan, siempre los que ganan tienen más ventaja. Y estamos hablando otra vez de las escuelas que tienen que tienen estos indicadores que hacen que reciban más recursos. De las escuelas estas que están captando a los alumnos que tiran más, diríamos, para dejar a los otros en otras. Estamos aquí. Lo que habéis explicado a mí me ha hecho pensar en estos sistemas que están corrompidos y que van a dar ventajas siempre a los que tienen ya la ventaja por haber nacido o por ser de un determinado nivel. Simplemente esto. Sí, pero es que, claro, ahí estamos en el rollo. O sea, es el incentivo. Hay un ejemplo que a mí me pone los pelos de punta. Yo lo leí a través del libro de Ravitch, pero a mí me pone los pelos de punta. En un hospital americano se dijo que si se morían menos pacientes en tu turno, durante tu turno en emergencias, ¿de acuerdo? Te subían los incentivos. Es decir, te pagaban más pasta, te daban un incentivo. ¿Vale? ¿Qué pasó? El hospital aumentó sus costes en incentivos, es decir, pagaron un pastón en incentivos, pero atención, se murió más gente en urgencias. ¿Por qué? Porque los médicos dejaron de actuar en los casos en que se podía morir o vivir. El momento en que el paciente entraba con un 80% de morir y un 20% de vivir, el médico se contenía porque decía, uy, si falla y se me muere, voy a perder la pasta del incentivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucedía? Insisto, aumentaron los gastos y aumentaron los muertos. Eso es la ley de Campbell. Eso está estudiado desde hace décadas. Y lo que acaba de explicar Jordi Moner se llama el efecto Mateo. A quien más tiene, más se le dará. Y eso lo explica Carl Merton en los años 60, que su padre, que ya era académico, lo explicaba. Los colegios, las universidades que tienen premios Nobel atraen a mejores investigadores. Como atraen mejores investigadores, atraen más pasta. Y ahora, a ver, el premio Nobel por lo del tema del SIDA se lo dieron ex aequo a dos investigadores cuando se sabía que el investigador más humilde había tenido más protagonismo científico en el descubrimiento creo que no sé si el genoma o estoy mezclando, por favor, que me perdone el público, pero se dio un premio Nobel ex aequo 2 veces a un equipo de investigación simplemente porque era súper famoso, ¿vale? Efecto Matilda, a nosotros nos pasa mucho, efectivamente, es eso. ¿Qué sucedía? Tenía que haber el respaldo de un grupo de investigación realmente conocido para darle el premio Nobel a uno de una universidad pequeñita que no sé qué, que no sé cuántos. O hay una película muy famosa también, que acabo de tener un lapsus linguae,
de que un instituto de barrio obrero de Los Ángeles sacaron unas notazas impresionantes en la EBAU, les obligaron a repetir el examen porque no se creían que los hubieran sacado ellos. Y se hizo una película al respecto. Quiero decir, el tema está en los incentivos. Y ahora voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo va a poder entender. Siempre se dice que nos cuesta. A ver, pregunto a todos los de aquí, por favor, levanten la mano. Y levanten la mano quiero decir que hagan clic al botoncito. ¿Nos cuesta a los docentes trabajar en equipo? Sí, ¿no? Podemos afirmar en esta encuesta absolutamente acientífica que nos cuesta trabajar en equipo. Vale. Pero nos pregunta, Pero a ver, ¿pregunta personal o si en general nos cuesta a todos? Si creemos que nos cuesta a todos. nos cuesta, sí, coordinarnos con nuestro departamento, coordinarnos con nuestros departamentos, coordinarnos incluso con el compi que tenemos codocencia durante 2 horitas. Nos cuesta un mundo y medio. Ahora, incentivos, contexto. ¿Quién hace la EBAU? ¿Cómo se nos evalúa a un profesorado, al profesor para ser profesor? Con una EBAU que nos hace acceder a unos exámenes que se hacen en individual, que después tenemos que hacer un TFG que nos evalúa un tribunal a mí solito. Si nos sacamos después, nos tenemos que meter en una oposición que la tenemos que hacer nosotros solitos ante el peligro. Y después llegamos al centro. A ver, ¿en qué etapa, en qué lugar de esa etapa, en algún momento hemos tenido un incentivo para trabajar en equipo realmente? Nunca. Es decir, necesitamos cambiar el contexto. Mucho problema que hay en el tema de una crítica que yo le hago al cognitivismo, y se la hago desde el absoluto respeto por todo lo bueno que ha aportado el cognitivismo, que es mucho, que es muchísimo, ¿vale? Es que se centra en el individuo, ¿de acuerdo? Pero al olvidar lo colectivo, al olvidar las motivaciones sociales que influyen en ese comportamiento, muchas veces se da un patinazo. Y hay un palo del cognitivismo que lo sé, que sí que lo tiene en consideración. Lo sé, ¿vale? Pero en líneas generales sucede eso de manera muy clara, ¿no? En que el aprendizaje sucede aquí, cuando el aprendizaje hay una visión en que sucede en comunidad, ¿vale? Sucede porque yo imito el comportamiento que tengo. ¿Cómo voy yo a imitar un comportamiento de trabajo docente en equipo si jamás a lo largo de mi vida profesional he tenido la necesidad de trabajar en equipo para obtener el 9,73 o el 4,84 para entrar en la bolsa? Sí. ¿Cómo? Es imposible. No tenemos incentivos para eso. Y eso es economía del comportamiento, eso es Daniel Kahneman, no me lo estoy inventando yo, Vicente García. Eso es Daniel Kahneman, o sea, los incentivos en economía que tenemos para pensar de una manera o pensar de otra. Yo se he dejado por aquí una pregunta. Es lo de Meadows que ha dicho Jordi Monet muy bien, que por eso se me ha iluminado la cara. Thinking in Systems. Tú cambias la estructura de incentivos, la estructura de cómo se funciona y entonces las personas cambian. No, tú no has cambiado, Vicente, porque no has querido y no te has esforzado lo suficiente. No, la perspectiva es al revés. No, tú no estás en un contexto en el que puedas rendir. Es diferente. Cambia totalmente la aproximación. Más preguntas. Bueno, tenía una Joaquín, pero no sé si Lara quería preguntar antes, ¿no? ¿O la he visto o me ha parecido a mí? No, es que tú la has visto aparecer, pero vaya, Lara, ahora que está... No me ha parecido aquí que estaba en el coche, pero bueno, perdón Joaquín que me meta. Más que una pregunta es una reflexión que al final me queda de todo, de cuanto más os escuche, más leo y más aprendo sobre el tema. Y es que igual es mi vena optimista, pero me está atacando una mosca, perdón. Esto de estar en el campo. Pero siento que en realidad quiero creer que a veces que estamos más cerca de lo que pensamos, de verdad, porque parece como que, y lo decía creo que María del Mar antes, como que estamos como discutiendo desde dos posturas, pero en realidad estamos muy cerca, ¿no? Porque los enfoques mixtos y todo lo que hablabais antes es el día a día de la investigación.
y no, me siento como muy incómoda en esta dualidad, ¿no? En esta dicotomía, como si las cosas fueran blancas o negras, cuando muchas veces son mucho más grises, ¿no? O incluso de colores, saliendo un poco de lo grisáceo. Y no es una pregunta, perdón, pero era como una reflexión que estaba teniendo en la cabeza. Quiero creer que Sí, estamos más ahí, cerca de lo que pensamos en general. ¿Puedo? sí, aquí hay un... Dale. Sí, aquí hay un problema y es que, mira, hay un investigador que es Richard Dawkins, que es famoso por ser muy determinista biológico y ha dicho auténticas cosas que son éticamente muy reprobables, pero el tipo sí que tiene, para que veamos de que, es que, a ver, nadie la acierta todo el tiempo, ni nadie la falla todo el tiempo, ¿vale? Y muchas veces somos constructivistas para una cosa, pero cognitivistas para otra. Yo, si tengo que diseñar un test, yo me leo todo el cognitivismo y todo el research que haga falta, porque tengo que hacer un test y ellos son los que mejor han investigado sobre tests. Y yo lo hago y lo estudio y lo trabajo y no me importa. Y si tengo que, es decir, nadie lo acierta todo el tiempo, porque nadie es. Nosotros nos comportamos. Estamos en un contexto, evolucionamos, nos adaptamos. Por eso he dicho lo del contexto. Si tú tienes un contexto en que te premia el trabajo en equipo, aprenderás a trabajar en equipo porque te conviene. Es como cuando te cambias de país y tienes que aprender una lengua nueva y unas nuevas costumbres. Pues como no dar 2 besos a una mujer cuando la conoces porque se ofenden, como me pasó a mí en Estados Unidos, ¿vale? Tienes que aprender todas esas normas de nuevo. ¿Y las aprendes por qué? Porque las necesitas, porque te adaptas al contexto. ¿De acuerdo? Si tú tienes un contexto en que solo con exámenes decidimos el futuro de los chavales, efectivamente, los colegios que no aprueban los exámenes están fastidiados. Y los colegios que sí, sí, porque si el examen es la unidad de medida de todas las cosas, pues ahí estamos. Yo me gustaría continuar un poco la reflexión de Lara, porque estoy de acuerdo en parte, pero en otra no tanto, ¿vale? A ver si yo soy capaz de situarme. Bienvenida a toda la investigación. Un poco en la línea creo que de lo que decía Vicente. Claro que sí, cada investigación tiene su foco, pero esto no es solo una discusión metodológica, ¿vale? No es a mí no me gustaría que la conclusión de este encuentro fuera de qué método elegimos, ¿vale? Porque eso además está resuelto de hace años. El método va en función del objeto de estudio, que es un poco lo que decía Vicente. Yo quiero hacer test, pues oye, estos son los métodos que necesito, ¿no? Esto es lo que yo quiero estudiar. A mí me preocupa la cuestión ideológica, no en un sentido peyorativo, y en el sentido que os decía al principio de que investigar requiere tomar posiciones con respecto al conocimiento. Esto es lo que yo creo que es aprender, esto es lo que yo creo que es tal, es decir, y eso sí que me parece que tiene repercusiones en la realidad. Por ejemplo, y enlazando con la pregunta que planteaba Joaquín en el chat, y yo lo voy a decir sin pelo en la lengua y mañana igual salgo en el telediario, pero a mí me parece que la investigación basada o la educación basada en la evidencia está sirviendo de legitimación de prácticas absolutamente nada educativas. Nada educativa. Y eso tiene que ver con una cuestión de la postura que toman. Yo no estoy diciendo que eso se haga de una manera consciente. Vamos a buscar... No. Estoy diciendo que como parte de ciertos presupuestos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Centrarse en lo individual y tal, están sirviendo de legitimación a la meritocracia. Están sirviendo de legitimación a pues los castigos que estamos viendo, las expulsiones, cómo aumentan en UCA. Estamos viendo que sirven de... Porque... Claro, lo que es más difícil de medir, que es toda la parte social, es continuamente lo que están quitando de la ecuación. Luego, si eso le añades que vivimos en un momento político muy determinado, en el que lo que se busca es legitimación de políticas ya hechas, y que pues viene muy bien todo esto de no, lo estamos viendo con PISA, y no quiero volver a... No, es que el nivel baja, es que el nivel sube, es que PISA está mal, los niños también, y todos los días hay un titular, y todos los días... Pues a mí me parece que claro que es lícito hablar de qué perspectiva... Esto es una crítica axiológica, ¿vale? No es una crítica ideológica, axiológica. Es decir, a mí me parece que éticamente podemos hablar de qué se está justificando, desde qué perspectivas de investigación, qué voces se están llevando, desde qué perspectiva y qué idea. Y esto no es malo, esto es el debate científico. Porque muchas veces también me parece que es una infantilización del debate científico.
la ciencia progresa por esta lucha, esta guerra entre paradigmas, entre perspectivas. Esto lo dijo Kuhn hace montones de años. Pues no pasa nada. Yo, ¿sabes? Me parece que es súper sensato que haya estos conflictos. Me parece que es súper rico. A mí me ayuda a crecer como creo, a todos los que estamos. Entonces, me parece que no es ni siquiera algo que no deba estar. ¿Sabes, Lara? Entonces, no, poco por ahí pensaba yo en relación a lo que tú me decías. Sí, sí, total. Dejo que hable más gente, que tengo muchas cosas en la cabeza, me las voy apuntando. Yo creo que, no sé, a ver, aquí sí puede estar todo el rato que queramos. No sé si podemos ir cerrando, porque llevamos 1 hora y cuarto, son las 9 casi. Y lo que os decía... Mira, mira, un apunte por lo que estaba diciendo Maye de que esto es una ciencia. Yo he escrito algunos hilos en Twitter y más de una vez he abandonado conversaciones de Twitter por una cuestión. Es decir, si tú ahora te metes en un claustro de secundaria o de primaria, y si me apuras de universidad, ¿vale? Y preguntas la diferencia entre evaluar, calificar, certificar y cualificar, vuelvo a repetirlo. Evaluar, calificar, certificar y cualificar. Y tomar decisión en un entorno educativo, la gente se pierde, no sabe de qué está hablando, no se sabe de qué está hablando. Y son conceptos que deberíamos tener, que debería ser el IEO nuestro. Deberían ser el IEO. Y no lo son. Es igual como se empieza a hablar de resiliencia en educación, es decir, tenemos una terminología pública propia, un léxico técnico, que cuando yo digo resiliencia o yo digo X, estoy refiriéndome a un concepto técnico. Yo no estoy hablando del significado de la RAE. A mí cuando me arrean el significado de la RAE, yo me quedo pizpiretto. Digo, bueno, vale, ya sé que no tiene ni idea, ¿vale? Ya sé que está hablando por hablar. Y eso también es un fallo de las facultades de magisterio y que podríamos hablar en otro espacio sobre lo que ha pasado en las facultades de magisterio de este país y cuál es la historia, la intrahistoria de muchas cuestiones que suceden habitualmente en ciencia. Pero debo insistir, o sea, evaluar, calificar, certificar y cualificar no es lo mismo. No es lo mismo ni parecido. Ni para qué sirven unos determinados tipos de prueba o diferentes o otros tipos de prueba. Tampoco es lo mismo. Por ejemplo, se sigue haciendo medias en los institutos, medias entre evaluaciones. O sea, yo como profesor de didáctica de la lengua me han pedido el control de lectura de un libro, cuando yo sé que el control de lectura no funciona. Y se sabe desde los 60, que es un mata lectores. Pero me lo piden. O sea, y dices, Dios mío, ¿aún? ¿Todavía? O sea, hay ese gap, ese desfase entre lo que pasa, lo que se explica en el máster de profesorado o en las escuelas de magisterio y después lo que te encuentras cuando vas de prácticas o cuando hablas con los estudiantes, que dices, no, yo... Me hicieron un examen tipo test de 50 preguntas de un libro de 200. Un examen tipo test de 50 preguntas. Eso lo he visto yo, en segundo de eso. Quiero decir. Y otra forma de tortura del ser humano. Bueno, donde yo iba a parar es que, aun estando de acuerdo en lo que decía Lolo, ¿no? Es decir, todos partimos de una posición, hablamos desde un lugar social, socialmente situado. Decía, yo también voy a hablar de mi libro. Es decir, que yo también he pasado por la universidad y he escrito libros. Perfectamente ninguneados por la gente de mi área, que era teoría literaria, y en general la estética, ¿no? Yo parto desde el punto de vista marxista, ¿no? A la hora de entender la investigación también. Y eso tiene que ver con que hay ideologías que obedecen a evidencias. Y esas evidencias son las evidencias que nos muestran los medios de comunicación, el periodismo de investigación sobre el genocidio en Israel y Palestina. Esas son las evidencias que a mí me importan. Esas evidencias hablan por sí mismas. Tienen portavoces perfectamente creíbles. Personas que documentan esos hechos. Eso sí son evidencias. Por eso, hablar de evidencia desde el punto de vista de la investigación
que sirve a un propósito puramente económico, que es seguir sustentando tramas de mercado donde se venden libros de texto y se promueven escuelas basadas en el consumo de libros de texto. Y se ignora radicalmente a la pedagogía para no servir a construir comunidades donde se construye conocimiento de verdad, donde las evidencias a las que me refería, las evidencias que cualquier persona con sentido común puede ver, que es para lo que nos forman en el sistema público, para que cualquier persona tenga capacidad de juicio, salgan a la luz. Y eso, fíjate, en 2 minutos lo que os acabo de proponer, ¿verdad? No es Sí, pero mira, ahora lo traspaso, me vas a permitir, Joaquín, lo voy a traspasar a la cosa, a la cuestión práctica, que es el tema que hemos empezado de educación informada por la evidencia. Aquí Dios era, no sé, ha sido, está cayendo, ya es John Hattie. O sea, John Hattie está recibiendo garrote por plagio, por mala utilización estadística desde hace 20 años. Y desde hace 20 años está pasando por peer review en revistas de percentil Q1 y nadie había visto el plagio, nadie había visto que los metaanálisis estaban mal hechos, nadie había visto que los métodos estadísticos eran de una simplonería brutal. Porque yo leí artículos hace 5 o 6 años que decían que Hattie, que madre mía, cómo utilizaba la estadística. Y ahora hay un investigador también de una universidad pequeñita británica metiéndole estopa porque ha sacado a la luz todo, con ejemplos, todos los plagios que hace de citar a otros autores, copiando sus párrafos y después no reconociéndolo en la bibliografía. Y dices, Virgen Santa, ¿y esto es educación informada por la evidencia? Porque se sigue utilizando y por lo que decimos de los intereses, y por eso que digo que a veces somos ingenuos pensando que los científicos no tenemos intereses detrás. Claro que tenemos intereses detrás, claro que los tenemos. Una cosa es que los declaremos y que nos beneficiemos de ellos. Porque si cae Hattie, cae la editorial que le paga y todos los libros de textos que se fundamentan en su... Entonces, Hattie va a tardar décadas en caer. Claro, ¿O no, Manuel? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero totalmente. Pero además, fíjate, una cosa, porque yo creo que el ejemplo de Joaquín es muy ilustrativo. Es que voy a ir a más. Yo creo que esta idea de que la ciencia vamos a buscar una evidencia, las evidencias son incuestionables y eso va a hacer que pensemos otra cosa, es una idea absolutamente naif de lo que la ciencia es. No nos hemos puesto de acuerdo, Joaquín, en que lo de Israel con Palestina es un genocidio. Tenemos Eurovisión muy reciente y, como tú dices, lo estamos viendo con nuestros propios ojos y hay quienes todavía siguen negando que aquello es un genocidio. ¿Qué pasa? ¿Que no es evidente? ¿No es una evidencia? Porque es que la realidad es que no funciona así, ¿vale? Yo que soy de cualitativa, nosotros lo tenemos muy claro. ¿Qué hago? Yo lo que tengo, el deber ético, es de situarte a ti, de ofrecerte qué indicios, qué evidencias son en las que yo me baso para darte esta explicación. Y que ahora tú puedas seguir ese proceso y decirme, oiga, mire usted, yo en base a estos indicios no llego a estas conclusiones. Eso es ética, eso es transparencia de la investigación. Pero esta idea que tiene mucho que ver con la educación basada en la evidencia de, no, es que objetivamente esto es así. Eso, como decía Malle, que ya no está, es una perspectiva del paradigma positivista, basado en una idea de que la realidad es objetiva, medible y que no tiene nada que ver la interpretación humana. Lo que yo te estoy ofreciendo es una perspectiva de un paradigma interpretativo o crítico, que tiene que ver con otra historia. Entonces, a mí me parece que es muy importante que entendamos que esto ocurre así, ¿vale? Entonces, nuestra investigación es ofrecer una cosa y termino, que Lara tiene la palabra y seguro la pregunta es muy interesante. Lo que funciona objetivamente. Yo mañana cojo y hago una escuela absolutamente elitista, seleccionando quién entra y quién no entra, para que tener a los nenes a los mejores. Y eso me saldría en todos los rankings, de todas las pruebas, de todo. ¿Esa escuela funciona o no funciona? Pues depende de qué entienda yo que es funcionar.
Claro, es que esta es la clave y en función de eso van a estar la evidencia, van a estar la recogida de datos y va a estar todo lo demás. Si yo digo, es que PISA dice, esta es mi evidencia, pues ya está, no hay más. Entonces, éticamente, transparentemente, lo que os decía, investigar es tomar posiciones y hacer transparente cómo llegamos a esas cosas. No sé si se me entiende o estoy divagando. ¿Qué va? Muy bien, se te ha entendido muy bien. También es que participamos de la misma ideología. Sí. No, se os entiende fenomenal. Sois súper didácticos, instructivos. Yo, fijaos, bueno, yo vengo desde las ciencias experimentales, ¿no? Yo soy de esas biólogas, doctoras en biomedicina, que viene de las ciencias experimentales. Entonces, bueno, para mí está siendo un camino, está siendo súper interesante, me ha puesto desde que empecé a leer filosofía y feminismos, pues ya me hizo replantearme muchísimas cosas. Desde esa premisa, ¿no? Cuando vi ese vídeo creo que es de Quantum Fractum, es el nombre de esta persona, tiene un vídeo sobre qué es la ciencia, y desde que empezamos a hablar, bueno, yo me adentré en todo este mundo, no dejo de pensar en el currículum de primaria y de secundaria, en el que en la parte de ciencias naturales y de biología hay un bloque que se llama el bloque de investigación, en el que define una única manera de hacer ciencia, que es la que yo he vivido, ojo, que es en la que yo me he criado, de donde a mí se me ha conformado mi pequeña forma de entender el mundo, muy trabajada, ¿no? Y construida. Y no dejo de pensar en que esa es la manera en la que enseñamos de cómo es la ciencia, de que no hay una parte de reflexión, ¿no? Y ahí, Alicia que se ha ido, pero bueno, todas las profes de filosofía que tenemos, la importancia de la ética y la filosofía y de cómo y de esa historia de la ciencia que yo recuerdo haber estudiado, pero muy livianamente, de cómo parece que la única ciencia es la experimental, ya desde el currículum, ¿no? Ya desde la escuela. Como esa es la única que existe. Yo no recuerdo hacer estudios de saber que había ciencias sociales hasta muy adentrado ya la adultez, sí, bueno, no sé, y no dejo de darle vueltas a esto, así como un poco en bucle con el tema del currículum. Mira, por ponerte, mira, otro ejemplo, es que lo acabo de recordar. En Estados Unidos, o sea, tú para acceder a la universidad haces el SAT, el Scholastic Aptitude Test, creo que ha cambiado de nombre. Son las mismas siglas, pero han cambiado de nombre. Pues en Nueva York, la ciudad de Nueva York, como ellos tienen un sistema mucho más flexible, son americanos, son flexibles, los estadounidenses, que han hecho un movimiento de colegios de barrios desfavorecidos, dicen, no, nosotros vamos a llevar a los chavales, pero como no los podemos hacer pasar por el SAT, porque si pasan por el SAT no van a ir a ninguna universidad, vamos a llegar a un acuerdo con las universidades y les vamos a preparar de una manera con aprendizaje basado por proyectos, esa cosa que funciona mucho peor que la instrucción directa según la mayoría de las evidencias de la educación fundamentada en la evidencia. Estoy haciendo una ironía para quien no lo pille, ¿vale? Vamos a hacerlos trabajar por proyectos y lo que tienen que hacer es un proyecto de ciencias y humanidades que lo tienen que presentar delante de un tribunal de profesorado universitario que decidirá si entra o no entra a los grados que eligen. Llevan 25 o 30 años haciéndolo y tienen la menor tasa de abandono universitario de toda Nueva York. Es decir, los que entran a través de ese sistema, ya sean de barrio bueno o malo, es decir, no, lo digo de otra manera, perdón, a ver, voy a decirlo bien. Los que entran por SAT, por el sistema ordinario EBAU, tienen mayor tasa de abandono que ellos. Es decir, dejan la carrera, cambian de grado, empieza a trabajar. Los que utilizan ese sistema y entran hasta el final, acaban sus grados, lo acaban todo. Y tienen una tasa cada vez más grande de éxito. Y estoy hablando de un programa que llevan 25 o 30 años haciéndolo. Es decir, no es flor de un día. No es flor de un día. Pero claro, imaginémonos aquí en España por un segundo decir no. Los de tu instituto, Joaquín, te señalo, no, van a entrar en la universidad a través de un proyecto de ciencias y tal que expondrán delante del profesorado de la facultad de un profesor de la facultad de físicas, de uno de la facultad de matemáticas, uno de historia y uno de arte.
y van a presentar un no sé qué. Y de acuerdo con eso, les dan el acceso a este u otro grado. Con eso es lo que quería decir anteriormente cuando hablaba de cambiar los incentivos y de cambiar los contextos, los proyectos, las maneras de medir a la hora de tomar decisiones. Porque partiendo de esa premisa, podemos elegir distintas maneras de medir por decir, somos injustos, somos justos, somos... Qué bien, Vicente, pero eso es lo que proponemos nosotros desde DIME. En los talleres DIME nosotros proponíamos eso, esa manera de acceder a la universidad y de iniciarse en la investigación, tanto en las ciencias naturales o físicas como en las ciencias sociales. Sí, pero lo fastidiado, lo que quiero decir es que encima hay evidencias. Sí, eso me parece. O sea, hay ejemplos. ¿Qué sucede? Lo mismo. ¿Es escalable eso que acabo de decir o exportable a otros contextos en nuestro sistema actual español, con la actual rigidez administrativa? No. En un sistema estadounidense ese tipo de experimentación es posible, porque ellos tienen una flexibilidad administrativa y una capacidad para adaptarse mucho más ágil que la nuestra. Nosotros tenemos un derecho administrativo muy, 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 muy rígido. Y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, con o sin evidencias. ¿Vale? Bien, pues vamos cerrando, ¿no? Lo que os decía, ir pensando en cosas que podamos leer o estudiar a partir del siguiente encuentro que hagamos, que a ver si puede ser lo antes posible, 2 semanas, 3 semanas, que dé tiempo a leerlo, claro, lo que sea. Y creo que estaría bien eso, ¿no? Que habéis tocado el tema de que los maestros también son, o los maestros, los docentes son investigadores, ¿por dónde deberíamos empezar? O sea, todo esto que habéis hablado, que yo creo que habéis barrido bastante, o habéis entrado, o habéis abierto muchas puertas, pero claro, tantas puertas que el que no conoce la casa, pues se pierde. ¿Por dónde? O sea, ¿qué habitación visitamos la semana que viene o las siguientes? No sé si lo decís ahora o simplemente lo hablamos por los grupos que tenemos y los concretamos ya para un siguiente encuentro, Vicente. Ciencia postnormal. Ciencia postnormal. Funtowitz. Eso simplemente lo pones en Google y te salen decenas de referencias. O sea, se ha quedado congelado, parece. Lo que hablábamos de que... Sí, ya sí, Vicente. Sí. ¿He vuelto? Vale. Funtowitz, la ciencia postnormal, es decir, el hecho de que no solo los científicos intervienen en el proceso científico, sino que cómo la ciencia interviene en el proceso de toma de decisiones sociales, económicas, políticas y demás. Creo que es un muy buen punto de partida y que aparte se utiliza en entornos de toma de decisión real, política y social. Vale. Yo recomendaría tirar de ese hilo. Pues eso, tiramos por ahí y intentamos acordar otra fecha que podamos, o que podáis, sobre todo 3 o 4, porque si me reúno yo con no voy a nombrar a nadie, pues estamos en las mismas. Claro que podéis estar. Muchas gracias a los que habéis participado, y a Vicente, a María Herma, a Manolo y a las participantes. Pues porque nos hace falta esto y bastante más, porque ya os digo, se aclaran muchos términos, se aclaran muchas cosas, pero a mí me hace falta bastante más y considero que a lo mejor no me hace falta ser investigador, pero hay muchas cosas que hoy por ejemplo, le comentaba a un amigo, si a ti un estudio te dice que un niño que lee menos tiempo o que hace menos deporte dedica más tiempo a leer, ¿tú qué haces, no? No sé, era una especie de broma así, ¿no? Claro, es que lee más, ¿vale? Sí, pero hace menos deporte. Entonces, de ese tipo de cosas, por ejemplo, quitándole los móviles, que eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de hacerlo? ¿Dejas de estudiarlo? ¿Dejas de trabajarlo? O el ejemplo de antes de la educación separada, no por sexo, ¿no? Es que entonces, ¿a costa de qué? Así que eso. Busco eso que has dicho. Rafael. Sí, Vicente.
Sí, un último apunte. Lo digo porque todo esto también surge por el famoso manifiesto de la educación informada por la evidencia y demás. Lo digo con el corazón en la mano y con la mente clara y abierta. O sea, ¿significa eso que toda la investigación que está etiquetada como fundamentada en la evidencia está totalmente sesgada y es descartable? No quiero que se quede ese mensaje a quien vea esto. No, Dios me libre. Eso es. ¿Me explico? O sea, no. O sea, pero que debemos saber de los puntos de partida que se basa y en qué es aplicable y en qué no. Y qué límites tiene. Igual que yo no me arrogo por ser didacta específico de lengua la sapiencia universal sobre lo que se debe hacer en las clases de lengua, porque hay psicólogos del lenguaje, logopedas, que trabajan en esos temas y que saben sobre esos aspectos mucho más que yo, de determinados temas, de la misma manera que pasa eso, pasa con esto. Es decir, debemos reconocer que no la acertamos todo el tiempo y que tenemos unos límites, ¿vale? Y que no nos podemos arrogar un papel que no tenemos como tal. ¿Ok? Quiero dejar eso bien claro. Honestidad científica, ¿no? Honestidad científica, ¿no? Que sería, ¿no? Claro. Efectivamente, ya está. Se está yendo Lara también. Eso, Lara, buenas preguntas también que ha hecho. Gracias por participar. Eso, vamos concretando otra cita de esta. Ya le pondremos nombre, porque, claro, no son encuentros didácticos, que los que yo suelo organizar, pero le buscaremos algún nombre y alguna idea más sobre la que trabaja. Así que eso, gracias a todos. Gracias a ti, Rafa, por tu paciencia, tío. Vale. No, bueno. Gracias a todos. Grabar, ¿vale? Un abrazo. Ánimos. Hasta luego.